Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Vamos a continuar con nuestro proyecto punto de venta en visualbasic.net. Vamos a ver estos 4 puntos. Vamos a crear nuestras tablas. Recuerdan, el capítulo anterior nos quedamos en la segunda parte de este formulario, ventas, en la opción de caja. Vamos a desarrollar la parte para guardar esta venta. Ya tenemos todo lo que se trata de agregar los productos, sumar, eh, seleccionar la forma de pago y lo único que nos falta es la opción de pagar. Es donde vamos a registrar en nuestras tablas de la base de datos. Vamos a crear dos tablas, TBL ventas y TBL ventas detalle. Vamos a ver ese primer punto. Vamos a abrir nuestra base de datos. Ya he creado esas dos tablas, TBL ventas y TBL ventas detalle. Aquí en modificar tabla vemos cómo he creado esa tabla. Voy a dejarles este código, que son todos los campos. Al ejecutar este script en esta parte, en esta pestaña, aquí nos va a crear esa tabla. Les voy a dejar estas dos para crear nuestra tabla TBL ventas y TBL ventas detalle. Voy a dejarle estos dos códigos para que se cree con estos campos que vamos a necesitar. En el punto número 2, en el formulario, vamos a hacer la validación para registrar una venta. Voy a dar clic en el botón que nos va a servir para pagar o para registrar nuestra venta. En el evento clic de este botón vamos a hacer todas esas validaciones. Como siempre les he comentado, yo acostumbro a validar todo para que no nos dé errores y para que cuando el usuario intente guardar sin haber capturado el importe o la forma de pago, o si no tiene agregada ninguna venta y le da clic en pagar, se pueden suscitar algunos errores. Entonces la primera validación es validar este campo que se llama TXT total venta. Este campo, este es el que suma todas las ventas agregadas. Cuando ejecutamos el proyecto en esa opción, si no hemos agregado y si el usuario da clic aquí, si no hacemos esa validación, va a continuar con el registro y en un momento dado, si no capturamos esas validaciones, puede generar un error. Por eso estas validaciones es muy importante. En este código que vemos aquí, si ese campo está en cero, porque 0 es el valor por defecto, simplemente se va a salir de ese procedimiento, no va a mostrar ningún mensaje. Podríamos mostrar un mensaje, yo lo he dejado sin mensaje, simplemente no hará nada. Una vez que pase esta primera validación, estoy haciendo una segunda validación. El importe recibido, si es menor al total de la venta, recuerden que aquí vamos a capturar la forma de pago, una o dos formas de pago. Estamos validando que el total de la venta sea igual o mayor al importe a pagar. Si es menor, como dice en esta validación, le mostraremos este mensaje al usuario. La siguiente validación, estamos validando este campo que es una venta a crédito. Por ejemplo, si seleccionamos una forma de pago
a crédito, debemos de tener un cliente capturado. Esa es la validación que estoy haciendo. Si está validado o activo más bien ese campo, debemos de validar que tengamos un cliente capturado. Caso contrario, le mostraremos este mensaje. Esas son las validaciones que vamos a hacer antes de guardar nuestra venta. Ya cuando hayamos pasado todas esas validaciones, vamos a preguntarle al usuario, ¿desea registrar esta venta? Este mensaje, como se trata de caja, podría omitirse. Yo lo he dejado para prevenir al usuario si pudiera detectar alguna inconsistencia o que de repente el cliente le diga, ¿sabe qué? Voy a necesitar otra cosa antes de realizar la venta, podría detenerse. Puede prácticamente realizar otra venta, no hay ningún problema, pero esta es una práctica que me he acostumbrado a hacer. Después de que el usuario selecciona sí, si selecciona no, yo acostumbro a hacerlo de esta forma, si selecciona no, se sale del procedimiento. Si selecciona sí, simplemente salta esta línea de código y continúa con los demás. Aquí vamos a hacer lo que hemos hecho en capítulos anteriores de modificar la fecha, el formato de la fecha a este formato, año, mes y día, porque es de la forma en que lo estamos guardando en la base de datos todo lo que se trata de fechas. Posteriormente vamos a generar un número de ticket o factura. Aquí he agregado un procedimiento que se llama ID venta. Vamos a irnos a ese procedimiento. Lo que haremos en este procedimiento es ir a consultar a nuestra tabla TBL ventas. En el campo ID ventas vamos a encontrar este campo donde se va a almacenar el ticket o el número de factura, como lo deseemos llamar. El resultado que obtengamos lo vamos a obtener en esta variable que se llama ticket venta. Esta variable yo la he creado al principio para que esté disponible en todo el procedimiento. En este procedimiento que estamos realizando, he creado esta variable ticket venta. De esta forma es importante que la creen al principio. Después de la clase FRM venta, deben de crear esta variable para que cuando terminemos este procedimiento tengamos disponible ese campo. Actualmente no tengo registrado ninguna venta. Nos dará el valor vacío. Cuando regresemos a esta parte del procedimiento, vamos a obtener un valor en esta variable. En caso de que esté vacío, aquí voy a agregar una validación más. Le voy a decir que si tiene valor cero o está vacío, ese ticket o esa variable le vamos a asignar el número uno. En caso de que ya tengamos algunas ventas registradas, el valor que traiga le vamos a agregar a ese valor que va a obtener de la consulta, le vamos a agregar uno para que el número sea autoincrementable dependiendo del último que tengamos en nuestra tabla. Por eso aquí la consulta le estamos diciendo de que obtenga el valor máximo de ese campo. De esa forma vamos a obtener ese número de ticket. Perdón. Posteriormente vamos a crear estas variables. Estas son las tres formas de pago que estamos manejando en el formulario. Tenemos efectivo, crédito y tarjeta bancaria.
Lo que le estoy diciendo aquí con estas tres variables es identificar cuál de ellos está eh, habilitado. Esta propiedad, check it, si es true, quiere decir que esta casilla va a estar seleccionada, cualquiera de ellas, o incluso las tres podrían ser, para que el valor de esta variable, dependiendo de si está seleccionada efectivo, vamos a obtener ese nombre en esta variable, en la segunda crédito y en la tercera T bancaria, para que cuando hagamos eh, cuando formemos esta consulta, esta query, vamos a insertar todos los datos en esta tabla TBL ventas. En la tabla TBL ventas vamos a almacenar los datos más bien de nuestra venta, los datos generales de nuestra venta, como es la fecha, el ID de venta, que va a ser nuestro ticket o nuestra factura, el total de la venta, el ID cliente y el nombre de nuestro cliente. Y vamos a almacenar las tres formas de pago. Las tres formas de pago y el importe. De esta forma estoy haciendo esta tabla. Si pueden ver aquí, empezamos con forma de pago 1, importe 1, forma de pago 2, importe 2. En el importe 2, la forma de pago 2 es nuestro cliente. Aquí vamos a agregar un campo más que se trata de el plazo. Recordemos que cuando es una venta a crédito, vamos a pedir un plazo o vamos a dar un plazo en días, lo estoy considerando. Este es el campo que estoy nombrando para escribir el plazo. Es decir, que si seleccionamos aquí, debemos de escribir un dato en este campo. Vamos con el siguiente, la forma de pago 3 y el importe y el cambio, obviamente. Lo mismo vamos a tener, todos estos campos vamos a tenerlo en nuestra query, que es la que va a insertar todos los datos en esa tabla. Y como lo hemos hecho en otras ocasiones, después de haber nombrado todos nuestros campos, después de esta expresión select, vamos a ir haciendo mención cada uno de nuestros campos. En este caso es la fecha, lo tenemos en una variable, el ticket venta y así sucesivamente con los demás campos. El total de nuestra venta, el ID de nuestro cliente, el TXT cliente y estas variables, las tres variables que se lleva nuestra forma de pago. En caso de que esté seleccionado este campo txt efectivo.text, el valor que tenga este campo. Y aquí podemos ver el plazo, lo que les mencionaba, cuando hagamos una venta a crédito. Y por último tenemos el campo cambio. Aquí es donde vamos a guardar nuestra venta en la tabla TBL ventas. He creado un solo procedimiento que se llama guardar datos. Este mismo procedimiento lo vamos a ocupar para insertar los datos en las dos tablas. Aquí vemos nuevamente ese procedimiento de guardar datos. Lo vamos a realizar en nuestra clase database. Lo he agregado al final. Es un procedimiento. A partir de ahora ya no voy a hacer un procedimiento para cada vez que necesitamos conectarnos a la base de datos para hacer algún guardado o alguna consulta, ya que aquí no manejamos datos, como les puedo decir, datos únicos, sino de que aquí hacemos
la query, es SQL query, que es la que nos lleva a nuestra consulta, la lee tal cual la construimos. Aquí lo construimos de una forma, aquí lo construimos de una forma similar, pero con algunas variantes. Bien, nos sirve este mismo procedimiento para hacer el guardado de esas dos eh, inserción de datos. Recuerden, vamos a ocupar esta misma, una sola, vamos a hacerlo para guardar en las dos tablas. Después de haber guardado en la primera tabla TBL ventas, vamos a guardar en nuestra segunda tabla TBL ventas detalle, pero primero debemos de crear estas variables. Estas variables nos van a servir ya que vamos a hacer un recorrido de este Data Grid View para almacenar todos los registros que tengamos en este Data Grid View. Puede ser un solo registro, que vendamos un solo producto, o puede ser que tengamos muchos registros, entonces tenemos que hacer ese procedimiento mediante un ciclo for que vamos a recorrer ese Data Grid View, todos los registros que encontremos en ese Data Grid View. Por lo tanto, vamos a ir creando estas variables, el ID producto, que lo vamos a obtener mediante este nos indica la fila en que vamos a ir recorriendo. Vamos a iniciar con la fila cero porque así inicia eh, este Data Grid View. Posteriormente vamos a ir en la 2, 3, dependiendo hasta dónde llegue, cuántas filas o cuántos registros existan. Y recuerdan, este último, después de cells, entre paréntesis, hacemos mención al nombre de la columna. Recuerden, este está compuesto de varias columnas, producto, cantidad, precio de venta, etcétera. Así vamos a hacer ese recorrido hasta llegar a la columna 6. Lo tengo desordenado porque recuerdan que algunos campos o algunas columnas están ocultas. Por lo tanto, tengo que identificar en dónde o en qué columna está cada uno de esos datos que vamos a necesitar. En este caso es el total. Este total lo vamos a obtener en la columna 2 y así sucesivamente. Vamos a hacer el recorrido, les repito, de cuántos registros tengamos. Cuando hacemos el primer recorrido o el primer registro, vamos a insertar ese registro en nuestra base de datos en la tabla TBL Ventas Detalle. Y aquí vamos a insertar estos campos, fecha y de venta y de producto, cantidad, precio unitario, impuesto, descuento y total. Y posteriormente vamos a hacer referencia a cada uno de esos datos para que se inserten en cada uno de estos campos. Si pueden ver aquí, son las variables que hemos creado. Y con este vamos a guardar los datos en la tabla. Así vamos a hacer el recorrido con este ciclo for, cuántas veces, dependiendo del número de registros que tengamos. Y al final le vamos a mostrar este mensaje al usuario y vamos a limpiar nuestros campos. En el punto número 3, bueno, ya lo expliqué, es la generación del ticket o de nuestra factura y guardar la venta. Con esto queda guardada nuestra venta. Quiero explicarle algo que complemente también para que lo consideren. Dentro de las validaciones que yo estaba realizando, me encontré con algunos detalles. Por ejemplo, si tenemos el formulario abierto y no hemos agregado ningún producto, si yo selecciono efectivo,
Antes de hacer esta validación, si seleccionaba efectivo, me dejaba escribir aquí y obviamente esos datos se iban agregando aquí. Al no tener ninguna venta agregada, esto está en cero. Entonces me empezaba a hacer algunas cosas que no debería, porque al tener una venta sin haber agregado un producto, entonces me empezaba a hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, ahorita me manda este error. Entonces es una de las validaciones que tenemos que estar realizando para evitar que sucedan este tipo de cosas cuando ya liberamos algún producto, como este caso. Por ejemplo, ahorita nos está marcando este error. Aquí está, aquí le estoy haciendo de forma incorrecta este dato porque este es un check, eh, es una casilla, entonces aquí obviamente no le tengo que decir si es igual a cero, más bien le tengo que decir, aquí tengo que hacer referencia al, al total. Ok, voy a explicar de nuevo o más bien voy a explicar cómo estoy haciendo esta validación. Vamos a ir al procedimiento. Hasta el capítulo anterior teníamos hasta este código. He agregado esta parte del código al principio de cada uno de ellos, de los checkbox de forma de pago. Lo que le estoy diciendo es que si el total de nuestra venta es igual a cero, que ese checkbox no lo habilite y que tampoco me permita seleccionarlo. Entonces, donde me marcó el error debe de ser este campo. Ahí no actualicé correctamente, más bien no lo copié como debía. Aquí es donde nos marcó el error. Aquí estoy haciendo referencia al checkbox y debe ser al total de nuestra venta. Entonces voy a reemplazar este campo y en el otro también para evitar que nos den esos errores. Vamos a hacer de nuevo la validación. Al no tener ningún producto agregado, lo que hace si yo trato de seleccionar esta casilla, simplemente no hace nada. Aquí tampoco y aquí tampoco. Entonces, si le doy pagar, tampoco hace nada porque no tiene ningún producto agregado. Vamos a agregar algunos productos para que registremos una venta. A este le voy a agregar dos más, este uno y este se va a quedar como está. Vamos a pensar que nos paga en efectivo todo. Vamos a escribirle que nos entrega esta cantidad y le tenemos que dar esta cantidad de cambio. Con esto debe de pasar todas las validaciones porque ya tenemos esta cantidad mayor al total de la venta. No tenemos un cliente, eh, entonces por lo tanto no nos va a hacer esta validación de que si es una venta a crédito. Entonces si le damos pagar, nos pregunta si deseamos registrar la venta. Le escribimos que sí. Nos está mostrando este error. Dice decepción no controlada. Ok. Le estoy agregando, o más bien le agregué esta validación. Este campo, voy a quitar esta validación. Es probable que por eso me haya generado ese error. Voy a cancelar. Vamos a registrar de nuevo esta venta.
Vamos a agregar algunos productos. Agregamos tres, aquí dos. Vamos a decirle que recibimos 3100. Le decimos pagar. Le decimos que sí y vemos que nos guardó la venta exitosamente. Vamos a revisar nuestra base de datos. Esta es nuestra tabla TBL ventas detalle. Aquí están los tres productos que vendimos. Cantidad 3, 2 y 1. Vamos a revisar la otra tabla TBL ventas. Aquí estamos viendo ese registro. El total de nuestra venta, el ticket, la forma de pago, el importe recibido. La forma de pago dice que fue crédito, pero en crédito estamos diciendo de que recibimos cero. Tarjeta bancaria cero, en efectivo recibimos 3100 y tenemos un cambio de 35. Como podemos ver, quedó registrada nuestra primera venta. Traten de reproducir este capítulo tal y como lo vemos. Si es necesario que les comparta el proyecto, por favor, coméntenlo en los comentarios del capítulo para que yo lo pueda subir y ustedes puedan validar sus códigos con lo que hemos hecho hasta la fecha. Voy a hacer otras pruebas por si detecto alguna inconsistencia con este formulario y en el próximo capítulo, en caso de que haya o algunas correcciones que se tengan que hacer, lo haré. Aquí está haciendo falta la impresión del ticket. Eso no lo he trabajado también por cuestiones de tiempo, pero voy a tratar de que en el siguiente capítulo tengamos ya considerado ese ticket para poderlo imprimir. Es todo por el capítulo. Comenten qué les está pareciendo el proyecto. Sé que vamos un poco atrasado por cuestiones de tiempo. Voy a tratar de darme ese tiempo necesario para que este proyecto siga avanzando. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en el siguiente capítulo.